Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarte de cómo con una pequeña inversión de 100 euros todos los meses puedes conseguir retirarte antes de los 65 años y con una renta de varios miles de euros al mes, sin tener que preocuparte ya por la pensión de jubilación. Y te preguntarás, ¿y cómo es posible eso? Pues de eso es de lo que vengo a hablarte hoy. Como dijo Albert Einstein una vez, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que la comprende, la gana. Aquel que no, lo paga. Y otra de sus frases célebres fue: el interés compuesto es la fuerza más poderosa del mundo. Y si no lo conoces te preguntarás, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto es aquel interés que se va generando y sumando al capital inicial para que año tras año sobre él se vaya generando nuevos intereses. La ventaja es que el dinero se va multiplicando debido a que sobre los intereses que se van generando se va sumando al capital y se van generando nuevos intereses. Te lo explico con este ejemplo. Partiendo de que inviertas un capital inicial de 1.000 euros a un tipo de interés del 8% anual, mira cómo quedaría tu capital final aplicando el interés compuesto después de 10 años. Habrás pasado de tener un capital inicial de 1.000 euros a un capital final de 2.159 euros. Y te preguntarás, ¿por qué pongo un interés del 8%? Bueno, pues te pongo este ejemplo al 8% porque el SP500 ha tenido una rentabilidad anualizada del 8,26% desde el año 1927 hasta el 2020, por lo que considero que puede ser un buen referente. El índice Standard Poor's 500 es conocido por SP500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Se lo considera el índice más representativo de la situación real del mercado, ya que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Luego, como ves en la tabla, en 10 años, gracias a la magia del interés compuesto, habrás más que duplicado tu capital. Para que veas el potencial del interés compuesto, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que te den 1.000 euros diarios durante un mes? ¿O que te den 0,01 euros el primer día y se vaya duplicando la cantidad del día anterior durante un mes? Es decir, el segundo día tendrás 0,2 euros, 0,04 euros el tercer día, 0,08 el cuarto día y así sucesivamente. En el primer caso, habrás acumulado un capital de 30.000 euros, como puedes ver en la tabla, porque si sumamos todo lo aportado diariamente, al final, después de 30 días, tenemos 30.000 euros. Pero en el segundo caso, gracias al interés compuesto, habrás conseguido acumular más de 10.700.000 euros. Como puedes ver en la tabla, se ha ido duplicando el capital día tras día hasta alcanzar en el día 30 una cifra superior a los 5 millones y sumando todo lo recibido durante los 30 días supera los 10 millones. Esto es un buen ejemplo, aunque un poco surrealista, de lo que un buen interés ligado al paso del tiempo nos puede aportar. Si en el ejemplo anterior cambias los días por años, puedes ver la importancia de empezar a invertir cuanto antes para poder conseguir un mayor capital. La característica más importante del interés compuesto no es el capital inicial, sino el tiempo. A mayor tiempo, mayor es la palanca que se puede hacer con el capital. De ahí la importancia de empezar a invertir cuanto antes, aunque sean pequeñas cantidades, y todo esto convertirlo en un hábito. A la pregunta de ¿cuándo es mejor momento para invertir? Pues la respuesta es sencilla. El mejor momento para invertir fue cuando naciste. Después, ayer. Y el tercer mejor momento para invertir es hoy, con independencia de lo que esté ocurriendo en los mercados. Te voy a poner algunos ejemplos para que veas hasta dónde puede llegar el interés compuesto. Como ves en la imagen, partimos de que se hace una única aportación inicial de 10.000 euros a un tipo de interés del 8% y se reinvierten año tras año los intereses obtenidos. Como te decía anteriormente, el 8% es la media de la rentabilidad anualizada que ha obtenido el SP500 desde el 27 al 2020. Rentabilidad que se podría haber conseguido invirtiendo en un ETF que replicase al índice y olvidándote del capital hasta el momento en que se desease desinvertir. Como puedes ver, en 10 años se ha multiplicado la inversión por más de 2 veces. A 20 años se habría multiplicado por más de 4 veces. A 30 años por más de 10 veces. A 40 años por más de 21 veces. Y a 50 años por más de 46 veces. En un segundo supuesto, partimos de una única aportación inicial de 10.000 euros a un tipo de interés del 8% y una aportación
adicional a final de cada año de 1.200 euros, el equivalente a 100 euros al mes, reinvirtiendo año tras año los intereses obtenidos. Como puedes ver, a 10 años se tiene un capital acumulado de más de 37.000 euros. A 20 años más de 100.000, a 30 años más de 235.000, a 40 años más de 520.000 y a 50 años más de 1.150.000 euros. Pero veamos un tercer caso. Si en lugar de invertirlo en un ETF, se decide confiar en un buen asesor financiero independiente que asesore sobre cómo conseguir una rentabilidad anual de un 15%, en el primero de los casos, es decir, haciendo una única aportación inicial de 10.000 euros, y reinvirtiendo año tras año los intereses obtenidos. Se obtendrían unos resultados, como vas a ver, espectaculares. A 10 años se habría multiplicado la inversión por más de 4 veces. A 20 años por más de 16 veces. A 30 años por más de 66 veces. A 40 años por más de 267 veces. Y a 50 años por más de 1.083 veces. Si ese fuera tu caso, tendrías más de 10 millones de euros y tú o tu hijo, si la inversión la haces en su infancia, obtendrían esta cantidad después de 50 años. Y vamos a un último caso, porque tampoco me quiero extender más. Similar al anterior, se hace una única aportación inicial de 10.000 euros a un tipo de interés del 15% y una aportación a final de cada año de 1.200 euros, reinvirtiendo año tras año los intereses obtenidos. Como puedes ver, en 10 años se acumula un capital de más de 63.000 euros. A 20 años se tiene más de 285.000 euros, a 30 años más de 1.180.000 euros, a 40 años más de 4.800.000 euros y a 50 años más de 19 millones de euros. Como has visto, son muy importantes 4 factores para conseguir el máximo capital. El capital inicial, las aportaciones periódicas, el tipo de interés y los años de duración de la inversión. Y tal vez sobre la variable que más dudas te surjan sea sobre el tipo de interés. Te preguntarás si es posible conseguir un 15% anual sostenido en el tiempo. Te podría poner miles de casos que lo han conseguido, pero aquí te dejo una tabla con algunos inversores como son Jim Simons, George Soros, Steve Cohen, Peter Lynch o Warren Buffett, que han obtenido rentabilidades anualizadas desde el 20 hasta el 39%. En concreto, uno de mis referentes, el inversor Warren Buffett, a los 20 años disponía de unos ahorros de 10.000 euros y tenía un salario de 12.000 euros anuales. Y con este capital empezó a invertir y gracias al interés compuesto actualmente tiene un patrimonio de más de 130.000 millones de dólares. De eso hace 70 años, de ahí la importancia del tiempo. La rentabilidad media anualizada durante todos estos años ha sido del 20%. Esto, junto con el tiempo, ha sido la palanca que le ha llevado a alcanzar el top 5 de los más ricos del mundo. Y aquí te dejo también algunas acciones que en los últimos 30 años han tenido una rentabilidad anualizada superior al 20%. Y tal vez te preguntes, ¿y qué pasa con los impuestos y con la inflación? Bueno, en los supuestos anteriores no he tenido en cuenta los impuestos, dado que si la inversión se hace en fondos de inversión, por ejemplo, pues el traspaso entre estos no tributa, tan solo se tributa en el momento se rescata. Y en el caso, por ejemplo, de que se inviertan acciones y ETFs, pues también va a tributar en el momento en que se venden. En el caso de que tener que tributar estos activos, pues se declaran en la base del ahorro, como una ganancia o pérdida patrimonial, y a un tipo impositivo del 19% para los primeros 6.000 euros, del 21% para los siguientes 44.000 euros, del 23% para todo lo que exceda de 50.000 hasta 200.000 y todo lo que exceda de 200.000 tributa al 26%. Vamos, que como mucho se te puede llevar al gobierno en impuestos una cuarta parte de tus beneficios. Pero como te digo, cuando vendas el activo, la acción, el fondo o el ETF. Y la inflación tampoco la he tenido en cuenta, dado que en caso de no tener invertido el dinero y tenerlo en una cuenta corriente, pues te afectaría igualmente la inflación. Y tal vez te preguntes, entonces, ¿por qué invertir? Pues porque gracias al interés compuesto te va a permitir retirarte con una renta digna a una edad temprana. Y porque el dinero en la cuenta o en efectivo lo único que hace es perder poder adquisitivo por la inflación. Y tal vez te preguntes, ¿y por qué no invierte la gente? Pues la gente no invierte y se aprovecha del interés compuesto por sus creencias limitantes, por su falta de asesoramiento y por falta de inteligencia financiera.
Y además la gente quiere todo ya. Eso de esperar años para conseguir resultados no va con ellos. Como te decía, la clave del éxito con el interés compuesto está en empezar cuanto antes, tener un sistema y paciencia. Pues esto es una carrera de fondo. Yo siempre les digo a los padres que empiecen haciendo una pequeña inversión para sus hijos todos los meses y cuando alcancen la mayoría de edad serán libres financieramente hablando. Y como siempre te recuerdo que todo lo que te he contado es orientativo, basado en datos históricos y que los resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero pueden servir de modelo para ver qué es el interés compuesto y si funciona.